Alerta en C5N, así comenzamos con Bolivia militarizada. Las Fuerzas Armadas de Bolivia han salido a la calle a reprimir a los seguidores de Evo Morales que protestan por el golpe de Estado ocurrido en Bolivia. Ya recorren los militares bolivianos con tanques, tanquetas, jeeps, camiones. Los militares bolivianos ya recorren las calles de Bolivia, luego de que la policía boliviana, que durante el conflicto se acuarteló, pero ahora salió a la calle, dijo estar desbordada y pidió ayuda a las Fuerzas Armadas de Bolivia para salir a reprimir a los seguidores de Evo Morales que están todavía protestando por el golpe de Estado ocurrido allí. Más imágenes que nos muestran cómo están las calles de Bolivia. En este caso la policía, militares fuertemente pertrechados, patrullando las calles de las principales ciudades de Bolivia. Recordemos que la policía y los militares, durante el momento en el cual todavía era presidente Evo Morales, decidieron no salir a la calle. Ahora, ocurrido ya el golpe, salen a la calle para reprimir a los seguidores de Evo Morales. La policía se había autoacuartelado, los militares le habían sugerido renunciar a Evo Morales, se produjo el golpe y ahora sí salen a la calle, por supuesto ya con otros fines. Esto es lo que nos trae el golpe de Estado en Bolivia. Esto es en vivo y una imagen demoledora para aquellos que todavía sostienen que esto no fue un golpe de Estado. Los militares patrullando las calles de las principales ciudades de Bolivia. Lo anunció esta salida a la calle hace un ratito nada más el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Bolivianas, Williams Calimán, el mismo hombre que le había dicho a Evo Morales: usted tiene que renunciar. Es el mismo que anunció hace minutos la salida a la calle del ejército boliviano con todos sus efectivos. Antes también los militares habían anunciado un operativo especial para custodiar los servicios públicos, para que los servicios públicos de Bolivia no corrieran riesgo ante las protestas. Luego vino el pedido de la policía boliviana y ahí sí se ordena al ejército salir a la calle. Tanques, tanquetas, camiones, jeeps, patrullas que parece que fueran a la guerra, están recorriendo las calles de las principales ciudades de Bolivia. Una Bolivia completamente militarizada luego del golpe de Estado ocurrido en el día de hoy. En minutos nada más tenemos la trayectoria del avión que está llegando a Bolivia desde México para recoger al presidente Evo Morales, ya renunciado luego del golpe, y llevarlo a buen resguardo hacia territorio mexicano. El avión ya está sobrevolando territorio de Bolivia. En instantes, todos los detalles. Estoy con José Pepe Nathanson, que está con nosotros. José, ¿cómo lo ves esto? ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches. Bueno, con mucha preocupación porque más allá de lo que haga o deje de hacer la policía y los militares, hay sectores armados muy fuertemente también en la población civil en Bolivia. Bolivia tiene una larga historia de conflictos civiles, de conflictos armados, de enfrentamientos entre diferentes sectores de su sociedad. Entonces, más allá de lo que ocurra con las fuerzas de seguridad, que como vos bien decías, en una primera instancia decidieron retirarse cuando Evo Morales estaba en el gobierno y no participar, y después le sugirieron a Evo que renunciara. Ahora anunciaron que van a salir a resguardar el orden público, es decir, que van a salir seguramente a reprimir a los partidarios de Evo que están en este momento protestando por el golpe. Incluso más allá de eso hay un riesgo, una especie de riesgo de guerra civil larvada que se puede desencadenar en cualquier momento y que no es algo nuevo en la historia de Bolivia, que tiene una larga trayectoria, una larga historia de enfrentamientos en su población. Mira, hoy vamos a estar yendo y viniendo con análisis y contándoles a ustedes minuto a minuto lo que ocurre en las calles de Bolivia. Tiene preparado José una cronología de este golpe de Estado que vamos a ver en minutos. Este era el momento en el que el general
Williams Kaliman anunciaba la salida de los cuarteles de los militares para ocupar las calles de Bolivia. Así lo hacía. Minutos atrás hemos recibido la carta con el parte que nuestra policía boliviana ha sido rebasada. Y en cumplimiento a la misión constitucional, el mando militar ha dispuesto que las Fuerzas Armadas ejecuten operaciones conjuntas con la policía boliviana para evitar sangre y luto a la familia boliviana, empleando en forma proporcional la fuerza contra los actos de grupos vandálicos que causan terror en la población, recordando a la población que nunca las Fuerzas Armadas abrirán fuego contra ellas, haciendo un llamado nuevamente a la cordura y a la paz de nuestra amada Bolivia. Compatriotas, primero la patria. Bueno, un golpe de Estado que tiene estas cuestiones casi cómicas si no fueran trágicas, porque primero justamente dijeron lo contrario. Dijeron, las Fuerzas Armadas y la policía no van a salir a la calle para dispararle a los hermanos bolivianos. Nadie les pedía que salieran a dispararle a nadie, por supuesto. Luego de que los sectores cívicos que estaban a favor del golpe ya se relajaron cuando renuncia Evo Morales, salió a la calle un grueso de seguidores importantes, seguidores de Evo Morales. Allí entonces la policía decide desacuartelarse. Ya ha ocurrido el golpe de Estado, ya con la renuncia de Evo Morales, salen a la calle y además le piden ayuda a los militares. De esta forma lo hacían los policías. Yo quiero agradecer la presencia de los medios de comunicación y quiero confirmar que la policía boliviana, haciendo uso de su misión constitucional, ha enviado una nota al señor general William Kaliman Romero, en el sentido de que las fuerzas de la policía boliviana habrían sido rebasadas frente a la gran multitud de personas en actitud hostil que han venido ocasionando zozobra al pueblo paceño y al pueblo boliviano. La Constitución Política del Estado prevé que cuando las fuerzas de la policía boliviana son rebasadas, a través de un informe oficial, se debe hacer conocer al comando en jefe de las Fuerzas Armadas para que éste a su vez cumpla su misión constitucional del resguardo del orden legalmente constituido. Una policía que cuando gobernaba Evo Morales no tenía ni idea cuál era su misión constitucional, parece insólito. Con Evo Morales de presidente están acuartelados. Cae Evo Morales por el golpe de Estado, salen a la calle, no alcanza con la policía y piden además la ayuda de los militares. Una cosa que no tiene absolutamente ningún sentido, salvo el de provocar y llevar adelante el golpe de Estado que ocurrió hoy en Bolivia. Señor José Nathanson, vamos a la cronología de este golpe. Efectivamente, Pablo, vamos a ir revisando uno por uno los diferentes acontecimientos que terminaron en el golpe de Estado que estalló el domingo pasado. Si me permitís, esto empieza el 20 de octubre, cuando se realizan las elecciones presidenciales en Bolivia. Ese día Evo Morales obtiene el 45,7% de los votos, Mesa, el principal opositor, el 37,8%. ¿Por qué Evo Morales se pudo presentar para un nuevo mandato? Bueno, porque un fallo del Tribunal Constitucional lo habilitó a presentarse un nuevo mandato, a pesar de que lo tenía prohibido. ¿Y por qué fue un fallo del Tribunal Constitucional? Porque Evo Morales había en su momento sido derrotado en un plebiscito que él mismo había convocado para habilitarlo para un nuevo mandato. Es decir, se presenta el plebiscito le dice no se puede reelegir, consigue un fallo del Tribunal Constitucional y se presenta a elecciones. Esto le da a Evo toda la legalidad para presentarse, pero una legitimidad afectada. Sí, totalmente. Afectada. Esto es lo que mucha gente cuestiona. Sí. Es una salida, si bien institucional, sí, claramente cuestionable.
pero siempre dentro del marco de las instituciones. Sí, ¿no? Después uno puede decir, bueno, el tribunal por qué falló de esta manera, no es justo este fallo, lo que sea, pero fue dentro de lo institucional. Efectivamente, de hecho la OEA, el secretario general Luis Almagro, dijo que la posibilidad de que Evo se presente, la candidatura de Evo, era legal, era constitucional. Claro. Ahora bien, la sociedad registró esto y Evo, que venía de sacar el 60% o más en las elecciones presidenciales, ahora saca el 45,7%. Ahora, ese 45,7% era el domingo a la noche. Se interrumpe el conteo de votos durante unas 15, 20 horas y se reanuda el recuento. Cuando se reanuda el recuento, Evo ya tiene la diferencia de más de 10 puntos que necesitaba para ganarle en primera vuelta a Massa, ¿sí? En Bolivia se necesitan más de 45 y 10 puntos sobre el siguiente para ganarle a Massa. El argumento del gobierno fue que en esas 20 horas entró el voto de las zonas rurales, que es un voto muy favorable a Evo, y que eso marcó el cambio de tendencia. ¿Okay? Esto lo dice la OEA como si fuera un hecho de fraude, pero sí, la verdad que nosotros hemos visto cómo cambia el porcentaje que le da uno u otro según de dónde vienen los votos. Efectivamente. ¿No? Eso no es raro. No, la eso... OEA lo presenta como un hecho como una prueba de fraude, pero eso no es extraño. Sí, eso es lo que le permitió Pablo. No, no es extraño, es lo que venía pasando en todas las elecciones anteriores. De hecho, siempre se terminaba de hacer el conteo más grueso al final, en estas horas, como en esta ocasión. Lo que pasa es que el resultado era tan apabullante a favor de Evo que no hacía falta. Claro. En este caso era tan finito que esos pocos 10, 20 mil votos sí empezaron a marcar una diferencia. Sí. Se abrió También en ese momento... ahí quedó como instalado la posibilidad del fraude. Sí, ¿no? Los sectores de la oposición empezaron por primera vez a denunciar fraude. Vamos a la siguiente fecha, el 23 de octubre, al día siguiente, se desatan las primeras huelgas cívicas, es decir, los primeros paros cívicos de los comités opositores a Evo. Están los primeros disturbios en la ciudad de La Paz, en Santa Cruz, en Potosí, en diferentes lugares, ciudades y regiones de Bolivia, y la OEA dice que se muestra preocupada, entre comillas, por lo que está pasando en Bolivia. Esto es el 23 de octubre. Vamos a la siguiente placa, el 25 de octubre, el Tribunal Superior Electoral, 24 de octubre, ahí está, huelgas cívicas, Evo acepta la verificación de la OEA. Esto es muy importante, la OEA dice, bueno, nosotros vamos a hacer un proceso de verificación de las elecciones, a ver si fueron transparentes, no fueron transparentes. Y Evo lo acepta. Evo lo acepta. ¿Ponemos un punto? Sí. Vamos a ver qué está pasando en Bolivia, porque estamos yendo y viniendo con la actualidad y el análisis. Fíjense lo que son las calles de Bolivia en este momento, totalmente copadas por los militares, los tanques, las tanquetas, jeeps, camiones e incluso patrullas fuertemente pertrechadas con armas largas caminando las calles de las principales ciudades de Bolivia. Y claro, ¿quiénes quedaron en la calle? Los opositores al golpe, los seguidores de Evo Morales, son el grueso de los que están hoy en la calle. Para combatirlos a ellos es que ha salido el ejército de Bolivia a la calle, supuestamente, bueno, por un pedido de la policía, pero está la policía en la calle, estuvo acuartelada hasta ayer que se produjo el golpe. Los militares, después de dar el golpe, ahora salen a la calle, ¿no? Sí. Agreguemos, entonces, Pablo, que... vos fíjate que el que venga a gobernar Bolivia le debe a los militares el que hayan echado a Evo Morales y el que estén en la calle custodiándolo, con lo cual queda atado de pies y manos, ¿no? Y agreguemos que técnicamente en este momento Bolivia no tiene presidente, por lo cual no está del todo claro a qué órdenes responden los militares y a qué órdenes responde la policía, porque no hay un jefe de Estado a cargo de gobernar Bolivia en este momento. Es un país que está absolutamente acéfalo. ¿Cuál es la cadena de mando? Hay un vacío institucional. No hay cadena de mando, no hay cadena de mando, efectivamente. Es una locura total. Seguimos, si te parece, revisando la cronología. Decíamos que el 25 del 10, después de que Evo acepta someterse al veredicto de la OEA, el Tribunal Superior Electoral declara que Evo ganó en primera vuelta. Mientras tanto, la OEA trabaja en la verificación de cómo se realizaron los Prepara el informe, ¿no? Va preparando el informe. El 30 de octubre siguen las manifestaciones y se producen, Pablo, los primeros 2 muertos en un contexto de rebelión de diferentes ciudades, diferentes regiones de Bolivia, en un contexto de casi sublevación popular. ¿Y son muertos de qué sector? Opositores a Evo. Opositores a Evo en un momento de mucho enfrentamiento en la calle. Los 3 muertos verificados hasta ahora son opositores a Evo. Esto es el 30 de octubre. El 3 de noviembre pasa algo muy importante, que Fernando Camacho, que es el líder ultraconservador y ultrarreligioso de Santa Cruz de la Sierra, se convierte en la cara visible de la oposición a Evo y logra opacar a Carlos Massa, que era la figura que había disputado con Evo las elecciones. Es decir,
Carlos Mesa, que era la figura que había disputado con Evo las elecciones. Es decir, los totalmente. sectores más radicales de la oposición se imponen frente a los sectores más blandos. Los halcones se comen a las palomas. Proveniente de los centros cívicos que vienen a ser una suerte de asambleas populares. Sí, una especie de mezcla de entidad corporativa de la empresa con asamblea popular, por Ponele. decirlo algo. Una mezcla de UIA con Acá asamblea no tenemos popular. nada parecido. No, no hay nada parecido, ¿no? Con una fuerte impronta regionalista y separatista en el caso de Santa Cruz y de otras regiones de Bolivia. El 8 de noviembre, primeros motines policiales en Cochabamba, una de las patrias de Evo, en Sucre y en Santa Cruz. Y así pasamos al 10 de noviembre, cuando Evo llama al diálogo, convoca al diálogo y se producen primeros ataques contra dirigentes del MAS, contra dirigentes de Evo Morales. Esto ocurre el 9 de noviembre. Tenemos ya mismo una noticia de último momento. Tenemos un tuit de Evo Morales. Acaba de tuitear Evo Morales: así fue mi primera noche después de dejar la presidencia, forzado por el golpe de Mesa y Camacho, con ayuda de la policía. Así recordé tiempos de dirigente. Muy agradecido con mis hermanos de las Federaciones del Trópico de Cochabamba por brindarnos seguridad y cuidado. En estas condiciones precarias pasó la noche Evo Morales, refugiado. Bueno, ahí se ve que es un banco donde hay una Sí. vieja máquina de coser. Bueno, de esta forma precaria pasó la noche Evo Morales, escondido para que no lo cazaran quienes lo estaban buscando. Sí. Dos conclusiones de esto, Pablo, Sí. si te parece. Y nos vamos a la mesa, ¿eh? En primer lugar, Evo Morales responsabiliza a Camacho y a Mesa, es decir, a los dos dirigentes por el golpe. Y en segundo lugar, menciona a la policía y no a los militares, si te fijas en ese tuit. Lo cual es Exactamente. también importante porque fue la policía la primera que se volcó contra Evo Morales. Sí. en esta Bueno, situación. esto ocurrió hace minutos, ¿eh? Sin dar demasiados datos de su ubicación. Evo Morales lo que sí dice es que así fue mi primera noche después de dejar la presidencia, forzado por el golpe de Mesa y Camacho con ayuda de la policía. Así recordé tiempos de dirigente, muy agradecido con mis hermanos de las Federaciones del Trópico de Cochabamba por brindarnos seguridad y cuidado. Claro, ese es el sector que más le responde a Sí, Evo Morales. Evo se fue a refugiarse en el Chapare, que era su cuna, la cuna original de su liderazgo cocalero, y ahí fue donde encontró protección en un momento en el cual literalmente temía por su vida y temía por la integridad física de él y de los integrantes de su gabinete. Bueno, y ya estamos con tres expertos, saben mucho en materia internacional. Martín Shapiro, muchas gracias por venir. Ruth Diamant, gracias, bienvenida. Y está también con nosotros Pablo Stefanoni. Hola, Pablo. Hola, ¿qué ¿Cómo tal? va? Muchas gracias. Bueno, Ruth, empiezo contigo si es Bueno. posible. ¿Cómo has visto? Vos sos experta en temas de defensa, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué participación tuvieron los militares en este golpe? Es un poco confuso, y por eso también es difícil decir si se trató de un golpe militar o un golpe de Estado o no, porque las Fuerzas Armadas en buena parte se han mostrado bastante cercanas a Evo Morales, se han defendido el régimen y por otra parte hoy están con autonomía patrullando las calles y apoyando a la policía en las tareas de represión. No, yo digo, es difícil decir si es un golpe porque golpe implica que los militares tomaron el poder y hasta ahora no lo tomaron. Tampoco es... lo Pero que- si yo soy militar y si yo soy el comandante en jefe, logro echar al presidente constitucional y después, bueno, después venga quien venga, lo eché yo, lo echaron los militares a Evo. En alguna medida sí, digamos, no iniciaron ellos el movimiento, pero sin el apoyo de los militares, la fuerza policial y Camacho y Mesa no hubieran logrado que Evo Claro. se tuviera que retirar. Pero al mismo tiempo deja un poco de duda, entonces uno dice, bueno, es un golpe de palacio, o lo que a veces llaman un golpe parlamentario, que tampoco es exactamente, porque en realidad tendría que haber sido un sector de su propio gobierno el que lo hubiera echado. Otros dicen es un push, es empujarlo para que salga afuera y nuevamente sin el apoyo militar esto no hubiera pasado. Entonces, digo, es dudoso cómo llamarlo, o sea, estamos ante una forma diferente de ruptura institucional y de debilitamiento democrático, pero las Fuerzas Armadas claramente están actuando en este momento
para supuestamente restablecer un orden, pero sin Evo Morales. Martín, ¿vos lo ves igual? Bueno, evidentemente el lugar de las Fuerzas Armadas como garantes últimas, ya fuera o de Evo Morales o de quienes lo destituyeron, es claro lo que decía Ruth recién. Me parece que es correcto que si las Fuerzas Armadas hubieran dado su respaldo al llamado a elecciones y no hubieran sugerido la renuncia del presidente, seguramente el presidente seguiría estando en su cargo. Ahora, es significativo que Evo Morales no haya nombrado en ningún momento a los militares. Es llamativo, de hecho, que no haya por lo menos habido ningún signo de alguna grieta dentro de las Fuerzas Armadas, cuando, si uno mira hacia atrás, habían tenido cierto protagonismo en la retórica del gobierno, en las puestas en escena. De hecho, recordemos, lo primero que hace Evo Morales cuando nacionaliza los hidrocarburos es mandar a las Fuerzas Armadas a ocupar los predios, uno de ellos de la empresa Petrobras, que requirió de la muñeca política de Lula para que no pasara mayores. Entonces, uno... Ahora, Martín, igual es un hombre que en este momento su vida depende de que los militares lo dejen salir, así que yo esperaría a ver qué dice él cuando esté a resguardo, porque hoy su vida depende de que los militares lo dejen que aterrice el avión y se pueda ir, ¿no? Bueno, pero de vuelta no parece que las declaraciones sean lo que lo han preservado o no. Digo, la situación de ver al expresidente ahora, digo, porque lo han sacado del poder, en esta tan precario, digo, sin saber si va a obtener el salvoconducto a partir del asilo que le garantizó México, es una imagen fuerte. Creo que hay un problema con la presión internacional, salvo el gobierno de España, el gobierno de México y el gobierno de Turquía. No he escuchado otros pronunciamientos, entonces ciertamente Evo Morales corre peligro, pero no parece que esté en sus declaraciones la clave del peligro que está corriendo. Sí, sin dudas vamos a esperar a que pueda alcanzar otro país para pronunciarse, pero si él habla mal de los militares, su vida depende en estos momentos de que los militares lo dejen ir, bueno. Pero ha hablado mal de la policía. Hay algo más de eso. A ver, Pablo, ¿vos cómo lo ves? Bueno, el problema que yo creo que los militares llegaron al final a esto, o sea, incluso ya la Central Obrera Boliviana había pedido la renuncia cuando los militares lo piden. Entonces, ahí es una duda si los militares cuánto participaron y cuánto fueron de algún modo oportunistas en el sentido de no ver una situación, porque si los militares no pedían la renuncia, tenían que salir a defender al gobierno, y salir a defender al gobierno era salir a reprimir a sectores de la población bastante masivos y muy radicalizados. No se podía decir yo defiendo al gobierno y no reprimo. Si defendían al gobierno tenían que reprimir. Claro. Y yo creo que lo que no quisieron los militares es hacer eso. Entonces prefirieron pedir la renuncia que reprimir. Si bien estuvieron cercanos al gobierno, también hay una cercanía por interés. Yo creo que había cosas compartidas como la cuestión de la nacionalización de los recursos naturales, hay un sector nacionalista de las Fuerzas Armadas, y cosas que yo creo que incorporaron no tan con tanto agrado como algunas estéticas más cubanas y venezolanas y todo eso. Bueno, ¿quieren ver lo que decía el canciller Jorge Forí, tratando de explicar, bueno, dando algunas vueltas? A ver qué dijo. Como lo dije al inicio, en este momento y siguiéndolo paso a paso, no están los elementos de describir esto como un golpe de Estado ya existente. Creemos que es muy importante el rol de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad, simplemente para garantizar la continuidad de la vida institucional de Bolivia y no asumir ni tener un rol más protagónico que el que le marcan las leyes de Bolivia. Bueno, y hoy a la tarde Alberto Fernández criticó estos dichos del canciller Forí. Las declaraciones de Jorge Forí. Ya, por ahora sí. Las declaraciones de Jorge Forí, que el gobierno no reconoce que hay un golpe de Estado. Forí es un hecho desgraciado en la historia de la diplomacia argentina. Gracias a todos, gracias. Bueno, durísimo. ¿Cómo lo vieron ustedes? Me da la sensación que, o sea, ninguno de los dos discursos es un discurso exacto. Acá se está jugando con una realidad política y están haciendo agua para el molino. Yo hubiera esperado que el gobierno argentino por lo menos condenara más fuertemente la ruptura institucional. Evo Morales estaba bajo autoridad y tenía que terminar su periodo, y me parece que eso hubiera sido, con la tradición argentina de defender la democracia, un buen punto para el gobierno. Él dijo, el canciller, que todo estaba transcurriendo en términos institucionales, una barbaridad absoluta. Totalmente.
Bueno, no está transcurriendo porque de hecho no hay gobierno, porque es muy difícil ahora construir, poner en pie esa transición, porque la sucesión constitucional, mejor dicho, porque no, ya todos fueron renunciando. Ahora quedaría la senadora Áñez, porque quedó ahí como vicepresidenta tercera, que aceptaría porque es de la oposición. Pero el problema es que no tienen quórum, porque el MAS tiene 2/3 del Parlamento, entonces habría que ver. Ahora están buscando si hay alguna cláusula que permita que en caso de que no haya gobierno no se necesiten nombrarla, sino... Bueno, ahora ya viene como la cuestión... Complicado, en serio. El problema es cómo nombrar, porque lo que dijo Carlos Mesa, el expresidente y principal candidato en las últimas elecciones, es tratar de darle un cierto margen de legalidad para evitar que en el exterior, internamente, pero sobre todo externamente, se denunciara como un golpe. Entonces tratar de seguir como las reglas de la sucesión, que eso es lo que no están pudiendo seguir, y los militares y la policía están como una especie de autogestión, ¿no? Claro, porque, a ver, para mí, o por ahí una forma de conceptualizar la cuestión es que hubo un golpe, pero no necesariamente el golpe tiene que derivar en una dictadura. Puede haber un golpe que se convoque a elecciones y que de esas elecciones participe Evo Morales, o un candidato del MAS, o Álvaro García por eso Linera. es menos golpe. No por eso es menos golpe, pero no todos los golpes terminan en dictadura, digamos, ni todas las dictaduras tampoco son producto de un golpe, no necesariamente. Ahora, la cuestión es, y por ahí la pregunta para Martín, que me interesa profundizar en este aspecto, pues lo que viene ahora en Bolivia, ¿cuál puede ser una salida democrática y que recupere el hilo institucional dada esta circunstancia? Bueno, si miramos la experiencia en América Latina, tuvimos el caso de Honduras, el caso de Paraguay, que fue calificado internacionalmente por sus socios del Mercosur como una ruptura del orden democrático. En general se consideró que eso se había normalizado cuando se convocaron elecciones libres. Así es. Me parece que eso es lo mismo que pidió Alberto Fernández inmediatamente después y la OEA, de conocido. El comunicado de la OEA apunta en el mismo sentido. Claro, pero digo, entre quienes incluso se opusieron muy duramente, también han puesto esta condición como una condición de normalización, una convocatoria a elecciones libres. Me parece que esa puede ser una salida. Ahora, ¿cómo se da ese proceso dentro de este marco de ruptura, de ilegitimidad? Bueno, es bien complejo. Además, en un proceso que, digo, si el oficialismo pareció quedarse sin recursos ante la masividad y la violencia del levantamiento, que incluyó, bueno, a las policías y a sectores de la oposición menos institucional, lo cierto es que la oposición tampoco parece tener demasiado claro cuáles eran los pasos a seguir. Lo que decía Pablo recién, que no haya gobierno, que no haya un Carmona, por poner el antecedente, cuando cayó Chávez. No parece haber un plan ordenado de salida, y me parece que en ese sentido el signo es de caos, y de ahí que todos estuviéramos pendientes del pronunciamiento de las Fuerzas Armadas, a ver si iban a replegarse al pedido de la policía de reprimir o no. Digo, no era eso, hace 2 horas no era claro que las Fuerzas Armadas estuvieran embarcadas en eso. Bueno, ¿qué quieren escuchar? Porque veníamos diciendo que no se había referido Evo Morales al tema de las Fuerzas Armadas. Tenemos una alerta. Alerta en C5N, nuevo tuit de Evo Morales. Para un presidente indígena que representa al pueblo humilde, la policía se amotina y da golpe, mientras las Fuerzas Armadas piden su renuncia. Para políticos neoliberales que ostentan poder económico, policía y Fuerzas Armadas reprimen al pueblo que defiende la democracia con justicia, paz e igualdad. Bueno, ahora sí vino la referencia clara al golpe en el cual participan las Fuerzas Armadas, luego de haber hablado de la policía, bueno, y de Camacho y Mesa, ahora suma Evo Morales a las Fuerzas Armadas, casi como que hubiese estado mirando el programa. Igual eso no resuelve el problema de cuándo y por qué las Fuerzas Armadas se hacen parte del golpe. Si hubiera sido un golpe totalmente planificado, la oposición tendría, lo que decía Martín, un candidato para reemplazar a Evo, porque nadie hace un golpe planificado sin tener
para Ahora, generar pero un desgobierno así. Sin la participación de las Fuerzas Armadas. Sí, esto Pero no pasaba. posiblemente sin Evo la Morales es estaba cierto, pero sin la esperando- participación de miles de personas tampoco. Digo, también tenemos que abrir un poquito la mirada, porque si no vamos a estar, seguimos con la Fuerza Armada. Es cierto, las Fuerzas Armadas dieron el puntapié, pero el problema en Bolivia es que se movilizó mucha gente y se radicalizó. Entonces creo que hay que ver también la dinámica de Sí, creo que radicalización social que llevó a que se amotienen los policías, que es algo bastante regular en Bolivia, y que se descontrolara la situación y que Carlos Mesa, que era un tipo más moderado, se tuviera que radicalizar para no perder espacio político. Me parece que toda esa Y dinámica lo perdió, no la Manuel controló Camacho. nadie. Fue una dinámica que fue armándose y lleva a este resultado, que es tener los militares en la calle, donde sí juegan un rol, y yo creo que al final sí hubo un golpe en esa instancia. Y me da la sensación que es probable que Evo Morales tuviera la expectativa de que las Fuerzas Armadas salieran en defensa de su gobierno. Exacto. Y por eso no las atacó en todo este tiempo, hasta que bueno ya se plegaron completamente a supuestamente Sí, la sí. ausencia de gobierno, porque tampoco sabemos a Pero quién. me gustaría por ahí también, para salir del eje Fuerzas Armadas, preguntar por otro aspecto. Pablo lo maneja bien, Martín por ahí también, que es cuál es la dimensión popular de este choque, digamos, entre una sublevación contra Evo Morales, que efectivamente hubo un levantamiento ciudadano, popular de la gente, sobre todo en las regiones de la Medialuna, pero no solo en las regiones de la Medialuna, también en Potosí, donde Evo había ganado en las últimas elecciones, y cuáles son los partidarios de Evo que han salido a defenderlo, pero no en la medida en que por ahí se esperaba. No sé qué opinan de eso. Bueno, yo creo que efectivamente Santa Cruz fue el epicentro de esto, y de ahí sale Luis Fernando Camacho como este nuevo líder que anda con la Biblia tratando de construir un liderazgo conservador para el futuro post-Evo, y efectivamente se fueron sumando regiones y sectores que venían enfrentando al gobierno, como que se armó una especie de equivalencia, de coalición de los sectores anti-Evo frente a la desmovilización de los sectores, de los movimientos sociales partidarios del gobierno. Se notó ahí que es algo que viene un poco de atrás, que es una creciente desmovilización, porque bueno, tenían el Estado, se fueron metiendo en otras cosas, ¿no? Pablo, tenemos un último momento, la actualidad nos llama primero en C5N. Primero en C5N parte Evo Morales rumbo a México. Lo anuncia a través de Twitter. Una vez más, hermanas y hermanos, parto rumbo a México, agradecido por el desprendimiento del gobierno de ese pueblo hermano que nos brindó asilo para cuidar nuestra vida. Me duele abandonar el país por razones políticas, pero siempre estaré pendiente. Pronto volveré con más fuerza y energía. Sabíamos que había aterrizado el avión que lo venía a buscar a Evo Morales, proveniente de México. Llegó a través de Perú. Bueno, luego entró en territorio boliviano, aterrizó y ya está Evo Morales en viaje a México. Bueno, por lo menos ahora la salud, que parecía que era lo que le preocupaba mucho a Alberto Fernández, era la posibilidad de que tuviera algún ataque o algún atentado sobre él y su vicepresidente. Esto, bueno, ¿cómo afecta su partida a México, Martín? Bueno, por lo pronto complica cualquier intento de reposición, del cual hasta hace algunas horas algunos sectores mantenían alguna expectativa. Quiero decir, no, el antecedente de reposición en 48 horas es el del chavismo. Yo creo que por lo que iba pasando se volvía cada vez más y más improbable. Su salida del país me parece que termina con esa hipótesis, al menos en el corto plazo. Sí. Y ahora hay que solucionar el problema institucional, ¿no? Obviamente ahora habrá que solucionar el problema institucional, y ahí sí me parece que, digo, lo más complejo que ha pasado es que no se me ocurre, por lo menos mirando el escenario, cómo puede haber una salida más o menos explicable en lo institucional, porque Evo Morales había convocado a nuevas elecciones con nueva composición del Tribunal Electoral. Me da la sensación de que la dirigencia, aún con las protestas y aún en el marco en el que señalaba Pablo, podría haber aceptado ese llamado con un contexto favorable de la Organización de Estados Americanos para una victoria opositora, un contexto social favorable para una victoria opositora, y decidieron desoír ese llamado, y desoír ese llamado probablemente tuviera como consecuencia un altísimo enfrentamiento social que
digamos que se va a llevar para adelante, además en un país que tiene algunos problemas económicos, pero viene de crecer durante 10 años a un ritmo de crecimiento muy, muy alto. Entonces, las medidas para enfrentar esos problemas y desde los sectores sociales que lo van a hacer, sin legitimación electoral, o por lo menos con una legitimación aún con elecciones, en la cual Evo Morales, que es la figura más popular de Bolivia, por más que sea también la más rechazada, no va a poder participar, en la cual su vicepresidente también se va con él. Sí, lo que vos decís es, tenían la oportunidad de hacerlo bien, lo hicieron mal, ¿no? ¿Cómo ¿Entiendo? se va a reconfigurar? No solo eso, ¿cómo se va a reconfigurar la política boliviana de un modo aceptable para la democracia? Y lo que decía José, ¿no? ¿Qué nos traerá este golpe? ¿Un dictador o una salida medianamente institucional? Tenemos que cerrar. Muchísimas gracias a los tres. Gracias a ustedes. Un gusto, Bueno, señores, volveremos en un minuto para hablar de la transición, para hablar del gabinete de Alberto Fernández, con dos personas que creo yo saben bastante de eso. Ya venimos.